¿Acaso el silencio puede pesar tanto como los muros de una catedral vacía? Para Clara Benavides, arquitecta de 45 años, el eco de su apartamento en Chamberí, Madrid, se había convertido en una presencia casi física. 2 años después de que la palabra divorcio se instalara en su vida con la frialdad de un cálculo estructural erróneo, cada rincón de su hogar, otrora refugio de sueños compartidos, ahora amplificaba su soledad. Los premios de arquitectura que adornaban discretamente una estantería parecían observarla con una ironía silenciosa. Capaz de erigir edificios que desafiaban la gravedad, pero incapaz de sostener los cimientos de su propia vida afectiva. La luz dorada del atardecer madrileño se filtraba por los grandes ventanales, dibujando largas sombras que se estiraban como recuerdos melancólicos. Sobre la mesa de diseño, planos de futuros edificios esperaban su atención, líneas precisas prometiendo funcionalidad y belleza. Pero la mente de Clara vagaba una y otra vez hacia el vacío dejado por la traición de Javier, su exmarido. Una infidelidad prolongada, descubierta casi por accidente, había dinamitado 15 años de vida en común, dejándola con un paisaje interior en ruinas y una desconfianza que se adhería a ella como una segunda piel. «Clara, ¿sigues ahí?». La voz de Sofía, su joven y enérgica colega, la devolvió al presente a través del manos libres del coche. Volvía del estudio. El tráfico de la Castellana un rumor constante. «Sí, Sofía, perdona, estaba pensando en cómo revolucionar la arquitectura sostenible, espero, no en si el ficus de tu salón necesita más agua». Clara sonrió levemente. «Algo así. Pues para que aires esas neuronas tan brillantes, tienes que probar conexiones entrelazadas. Es una app de citas nueva, dicen que para gente, bueno, ya sabes, que busca algo más que un rollo. Mi prima conoció a un tipo majísimo ahí». Clara suspiró. La sola idea le provocaba una pereza infinita, un recordatorio de su fracaso previo. ¿Citas? «Sofía, creo que tengo suficiente con calcular las cargas de viento en fachadas acristaladas». «Anda ya, Clara. Eres un partidazo. Inteligente, elegante, con tu propio estudio, casi no te vas a quedar diseñando lofts para gatos el resto de tu vida. Solo una ojeada. Como un estudio de mercado antropológico, si quieres». La insistencia de Sofía, mezclada con una genuina preocupación, era difícil de ignorar. Esa noche, la pantalla del móvil iluminó el rostro de Clara en la penumbra de su dormitorio. Con la misma cautela con la que abordaría un proyecto estructuralmente complejo, descargó la aplicación. Conexiones entrelazadas. El nombre era pretencioso, pensó. Creó un perfil escueto, eligiendo una foto en la que sonreía tímidamente durante una conferencia en el Colegio de Arquitectos. Lo hizo casi como un desafío a su propia resignación, un gesto mínimo contra la inercia de la soledad. Los primeros mensajes fueron predecibles. «Hola, guapa», emoticonos sin sentido, perfiles que parecían catálogos de poses forzadas. Estaba a punto de borrar la aplicación cuando una notificación nueva vibró. Mateo Alonso. La foto de perfil mostraba a un hombre de unos 50 años, canas interesantes salpicando un cabello oscuro, una mirada profunda y una sonrisa que incluso a través de la pantalla transmitía una calidez inusual. Su biografía era breve pero elocuente. Ingeniero naval, amante de los viajes, la buena conversación y las almas que aún creen en la magia de lo inesperado, buscando una arquitecta de sueños, quizás. La última frase tan específica la sobresaltó. «Hola, Mateo», tecleó, sintiendo un nerviosismo adolescente que creía olvidado. «Curiosa biografía para un ingeniero naval. ¿También diseñas barcos que navegan por los sueños?». La respuesta no tardó. «Solo si la arquitecta adecuada me ayuda con los planos. He visto tu perfil, admiro tu profesión. Requiere precisión, pero también una visión que va más allá de lo tangible, como la vida misma, ¿no crees, Clara?». La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Mateo hablaba de sus viajes por trabajo, de puertos lejanos y culturas exóticas, pero también de libros que Clara amaba, de música que la conmovía. Parecía entender sus silencios, sus pasiones veladas. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió una chispa, no solo de interés, sino de algo parecido a la esperanza. Quizás Sofía tenía razón. Quizás, solo quizás, aún había espacio para construir algo nuevo. Los días se convirtieron en semanas, y las conversaciones con Mateo se volvieron el ancla de la rutina de Clara. Cada mañana un mensaje de «buenos días, arquitecta de mis pensamientos» la esperaba, y cada noche se despedían con la promesa de reencontrarse en el éter digital.
Él le contaba sobre la plataforma petrolífera en el Mar del Norte, donde supuestamente estaba trabajando en un proyecto crucial, un entorno aislado que, según él, agudizaba su necesidad de conexión humana. Le enviaba fotos. Una puesta de sol sobre un mar embravecido. Clara no reparó en que la imagen tenía una calidad extrañamente genérica. Un primer plano de su mano sosteniendo una taza de café con el logo borroso de una empresa desconocida. Pequeños retazos de una vida que él tejía con habilidad y que Clara recibía como preciosas confidencias. Las llamadas telefónicas se hicieron frecuentes, aunque siempre con la excusa de una conexión inestable o normas de la plataforma para evitar las videollamadas. Su voz era calmada, persuasiva, con un deje ligeramente exótico que él atribuía a sus años viviendo en el extranjero. Hablaba de su difunta esposa, una historia trágica de amor perdido que resonaba dolorosamente con el propio pasado de Clara, creando un lazo de empatía que se sentía peligrosamente real. «Siento que te conozco de toda la vida, Clara», le dijo una noche, su voz un susurro cálido al otro lado de la línea. «Eres la pieza que le faltaba a mi alma». Clara cerró los ojos, una sonrisa genuina iluminando su rostro por primera vez en meses. Se sentía comprendida, valorada. El cinismo que la había blindado tras el divorcio comenzaba a resquebrajarse. Le habló de sus sueños de diseñar un centro cultural junto al mar, de sus miedos a la soledad, de la pequeña cicatriz cerca de su ceja, un recuerdo de una caída de bicicleta cuando se atrevió a soltar el manillar demasiado pronto. Mateo escuchaba, hacía las preguntas adecuadas, ofrecía palabras que eran bálsamo. Sofía notó el cambio. «Estás diferente, Clara, más ligera. ¿Es por el ingeniero naval misterioso?» Clara se sonrojó levemente. «Es agradable hablar con alguien. Hacía tiempo que no me sentía así. Bueno, me alegro. Pero ¿cuándo lo vas a conocer en persona? ¿O es que piensa cortejarte por control remoto hasta la jubilación?» Bromeó Sofía, aunque una nota de cautela se filtró en su voz. «Está en una plataforma en alta mar, Sofía. No es tan fácil, pero volverá en unos meses. Ya hemos hablado de vernos». Vale. Pero tú con cuidado, ¿eh? Que en Internet hay mucho lobo con piel de cordero. ¿Habéis hecho videollamada? La conexión es malísima allí, replicó Clara, quizás con demasiada rapidez. Además, confío en él. La confianza. Una palabra que había desterrado de su vocabulario emocional y que ahora resurgía, frágil pero insistente, gracias a un hombre al que solo conocía a través de una pantalla y una voz. El trabajo de Mateo comenzó a volverse más complicado. Pequeños contratiempos, estrés por plazos ajustados, la soledad de estar lejos. Clara se convirtió en su principal confidente, su apoyo incondicional. Si ella mencionaba planes para cenar con Sofía o ir a una exposición, Mateo a menudo tenía una mala noche o necesitaba hablar urgentemente, atándola sutilmente a él, tejiendo una red de dependencia emocional. Un día, Mateo le habló de un problema con un equipo esencial en la plataforma. Una pieza clave se había dañado, y conseguir un repuesto estaba resultando una pesadilla burocrática y logística. No le pidió nada directamente, pero la angustia en su voz, la descripción vívida de las presiones a las que estaba sometido, sembraron en Clara una profunda preocupación y un incipiente deseo de ayudar. Era su Mateo, el hombre que la entendía, el que la hacía soñar de nuevo, y estaba sufriendo. La crisis de Mateo escaló. La pieza de repuesto para la plataforma, que supuestamente era vital para la seguridad y la continuación del proyecto, estaba retenida en aduanas en un puerto europeo debido a una tasa imprevista. Si no se pagaba en las siguientes 48 horas, explicaba con voz tensa, no solo se retrasaría el proyecto meses, sino que podría haber penalizaciones millonarias para su empresa y su propia posición estaría en grave peligro. Sus fondos personales, afirmó, estaban temporalmente bloqueados debido a una reestructuración bancaria internacional relacionada con su trabajo en el extranjero. Era una historia compleja, llena de jerga técnica y urgencia dramática. «No sé qué hacer, Clara», dijo, su voz quebrada. «Estoy atrapado. Si esto sale mal, no solo es mi carrera, es todo». Clara sintió un nudo en el estómago. La cantidad que Mateo necesitaba para desbloquear la situación era considerable, 8.000 euros. «¿Pero Mateo no puede ayudarte tu empresa? ¿O algún colega?» «La burocracia de la empresa es un monstruo, tardarían semanas. Y aquí estoy solo, Clara. Eres la única persona en la que confío, la única que entendería. Te lo devolvería en cuanto mis fondos se liberen, la semana que viene a más tardar. Con intereses, si quieres.
Esto nos permitiría asegurar nuestro futuro, ¿entiendes? Podría pedir un traslado, estar más cerca de ti. La mención de nuestro futuro resonó en Clara. Las promesas susurradas en las largas conversaciones nocturnas, los sueños de una vida juntos que él había pintado con tanto esmero. Su mente lógica, la arquitecta precisa y analítica, encendió todas las alarmas. Era una suma enorme, era arriesgado. No lo conocía en persona, pero su corazón, herido por la traición de su exmarido y ahora desesperadamente aferrado a esta nueva ilusión, le decía otra cosa. Quería creer. Necesitaba creer que esta vez sería diferente, que su confianza sería recompensada, que ella podía ser la heroína en la historia de Mateo. «Déjame ver qué puedo hacer», dijo finalmente, la voz apenas un hilo. Pasó la noche en vela, debatiéndose. Los planos en su mesa parecían burlarse de ella con sus líneas rectas y sus ángulos perfectos, un contraste brutal con el caos de sus emociones. Recordó la frialdad de su exmarido al confesar su engaño, la sensación de ser invisible, de no ser suficiente. Mateo la hacía sentir visible, deseada, crucial. A la mañana siguiente, con manos temblorosas y un nudo de ansiedad en la garganta, Clara realizó la transferencia bancaria a la cuenta que Mateo le había indicado. Una cuenta en un país del este de Europa a nombre de un tercero, un supuesto agente facilitador de la empresa de logística. «Ya está hecho», Mateo le escribió. La respuesta fue instantánea, un torrente de gratitud y alivio. «Clara, has salvado la situación. Has salvado nuestro futuro. No sé cómo agradecerte. En cuanto esto se resuelva, estaré contigo, te lo prometo». Un peso pareció quitarse de encima de Clara, reemplazado por una extraña mezcla de euforia y temor. Había cruzado una línea. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes, Mateo se mostró exultante. Hablaba de los preparativos para su regreso, de los lugares que visitarían en Madrid, de la vida que construirían. Pero la devolución del dinero se posponía con excusas cada vez más enrevesadas. Un festivo bancario inesperado en el país de la gente, una comprobación de seguridad adicional, un problema con el sistema de transferencias internacionales. La ansiedad de Clara comenzó a crecer, una mala hierba en el jardín de sus esperanzas. Sofía, a quien Clara le había contado una versión muy edulcorada de un pequeño préstamo a Mateo por un contratiempo laboral, no dejaba de mostrarse escéptica. «Clara, sigo pensando que esto es muy raro», dijo un día durante el almuerzo. «Hice una búsqueda inversa de una de las fotos que me enseñaste de él, la de la supuesta plataforma». «¿Y qué?», preguntó Clara a la defensiva. «Es una foto de stock, Clara, de un banco de imágenes. La he visto en 3 webs de empresas petrolíferas diferentes». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Estás segura? Míralo tú misma». Sofía le mostró su móvil. Allí estaba, la misma puesta de sol, el mismo mar, una imagen genérica, impersonal. Clara sintió un escalofrío, pero la negación es un arquitecto tenaz. Puede ser una coincidencia. Quizás su empresa usa esas fotos para promoción. Mateo no me mentiría así, pero la semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar con una rapidez aterradora. Esa noche Clara no pudo dormir. Se levantó y encendió el ordenador, la advertencia de Sofía resonando en sus oídos. Empezó a buscar, con una mezcla de miedo y determinación febril. Tecleó frases que Mateo había usado, descripciones de su trabajo, nombres de supuestos colegas. Encontró un foro. «Estafas románticas, víctimas de ingenieros en plataformas petrolíferas». El título la golpeó como un puñetazo. Contuvo la respiración y empezó a leer. Historia tras historia, el patrón era espeluznantemente similar. Hombres encantadores, trabajos remotos y prestigiosos, crisis repentinas, peticiones de dinero con promesas de un futuro brillante. Algunas de las frases, de las excusas, eran idénticas a las de Mateo. Entonces vio un nombre, Javier Herrero. Un hombre de 60 y pocos años, viudo, de una pequeña ciudad cerca de Zaragoza. Contaba cómo había perdido 15.000 euros con un ingeniero naval llamado Ricardo, que trabajaba en un proyecto en Singapur y que había usado fotos de un supuesto yate de lujo y una historia sobre una inversión conjunta que se había torcido. Las tácticas de manipulación, el lenguaje, la escalada de las peticiones, era como leer su propia historia con Mateo, pero con otros nombres y detalles. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La habitación comenzó a dar vueltas. Las palabras de Mateo, sus promesas, sus te amo, ahora sonaban huecas, grotescas, como ecos de una tumba. «¿Cómo he podido ser tan ciega?», se preguntó, el dolor agudo de la traición atenazándola. «Yo,
Clara Benavides, arquitecta, la que diseña estructuras para que no se caigan, y he dejado que me derrumben así, con palabras y mentiras. La confrontación fue un torbellino de incredulidad y angustia creciente. Clara, con las pruebas temblando en sus manos virtuales, capturas de pantalla del foro, la foto de stock, intentó contactar a Mateo. Quería una explicación, una negación convincente, cualquier cosa que desmintiera la horrible verdad que se cernía sobre ella. Mateo, tenemos que hablar, escribió, su pulso acelerado. He visto algunas cosas preocupantes. Sobre las fotos que me enviaste, sobre historias muy parecidas a la tuya en Internet. La respuesta de Mateo fue inicialmente tranquilizadora, casi condescendiente. Clara, mi amor, ¿qué cosas estás leyendo? Sabes cómo es Internet, lleno de gente amargada y mentirosa. ¿No confías en mí después de todo lo que hemos compartido, después de lo que has hecho por mí? Su habilidad para darle la vuelta a la situación, para hacerla sentir culpable por dudar, era escalofriante. Pero Clara, aunque herida y confundida, ya no era la misma. La evidencia era demasiado abrumadora, el testimonio de Javier Herrero demasiado similar. No es solo eso, Mateo. La foto de la plataforma es de un banco de imágenes, y este foro adjuntó el enlace al foro, la historia de Javier. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier palabra. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego un mensaje corto y frío. Veo que has tomado una decisión. Es una pena. Pensé que eras diferente. Y entonces, el bloqueo. El perfil de Mateo Alonso en la aplicación de citas desapareció. Su número de WhatsApp ya no mostraba su foto, solo el icono genérico de un usuario desconocido. Silencio. Un silencio digital que gritaba la verdad de su engaño. Clara se quedó mirando la pantalla, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que ella hiciera nada por detenerlas. El edificio de naipes que había construido en su mente, esa hermosa y frágil estructura de amor y futuro, se había derrumbado con la misma facilidad con la que se borra un perfil en línea. La sensación de vacío era inmensa, un cráter humeante donde antes había esperanza. No era solo el dinero perdido, los 8.000 euros que probablemente nunca recuperaría. Era la traición, la humillación, la brutal constatación de su propia ingenuidad. Se sintió estúpida, su inteligencia profesional una burla ante su ceguera emocional. Sofía llegó esa noche alertada por los mensajes entrecortados y angustiados de Clara. La encontró en el sofá, envuelta en una manta a pesar del calor de la primavera madrileña, la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Clara le contó todo, sin omitir detalles, la vergüenza tiñendo sus palabras. Sofía la escuchó en silencio, abrazándola cuando los sollozos la ahogaban. No hubo reproches, solo una tristeza compartida y una creciente indignación. «Tenemos que denunciarlo, Clara», dijo Sofía con firmeza cuando Clara terminó su relato. «¿Para qué?», murmuró Clara. «No lo encontrarán. El dinero se ha ido. Solo quedaré como una idiota». «No eres una idiota, Clara. Eres una víctima. Y si no lo denunciamos, seguirá haciendo esto a otras mujeres. A otros, Javier Herrero. Piensa en eso». Los días que siguieron fueron un borrón de apatía y dolor. Clara iba al estudio, funcionaba en piloto automático, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo las conversaciones con Mateo, buscando el punto exacto en el que debería haberse dado cuenta, torturándose con los y sí. Se aisló, incluso de Sofía, sumida en una vergüenza que la consumía. Pero las palabras de Sofía sobre Javier Herrero y otras posibles víctimas resonaban en su cabeza. Una noche, releyó el testimonio de Javier en el foro. Su sencilla descripción del dolor y la confusión de un hombre mayor, viudo, que solo buscaba compañía y algo de ilusión en sus últimos años, la conmovió profundamente. No era solo ella. Este depredador o esta red de depredadores tejía sus redes con una crueldad calculada, explotando la vulnerabilidad humana en todas sus formas. Un nuevo tipo de resolución comenzó a formarse en su interior, frágil pero persistente. No podía recuperar el dinero, ni borrar la humillación, pero podía hacer algo. Podía romper el ciclo de silencio que permitía a estos estafadores prosperar. Una mañana se vistió con el mismo cuidado con el que se prepararía para una presentación importante ante un cliente. Cogió su bolso, las pruebas que había recopilado impresas y ordenadas en una carpeta, y se dirigió a la comisaría del distrito de Chamberí. El agente que la atendió escuchó su historia con profesionalidad, sin juicios. Clara relató los hechos con una calma que la sorprendió a ella misma, su voz firme a pesar del temblor interno. Entregó los números de cuenta, los perfiles,
los mensajes. Sabía que las posibilidades de atrapar a Mateo eran escasas, que probablemente operaba desde algún lugar lejano, protegido por capas de anonimato digital. Pero al salir de la comisaría sintió un ligero alivio, como si al compartir su carga, ésta se hubiera aligerado un poco. Era un acto de recuperación de su propia agencia, un primer paso para reconstruir desde los escombros. Los meses siguientes fueron de lenta reconstrucción. Comenzó terapia, un espacio seguro donde pudo desentrañar el ovillo de emociones que la ahogaban, la vergüenza, la ira, la tristeza, pero también la compasión por sí misma. Su relación con Sofía se fortaleció. Su amiga fue un pilar de apoyo incondicional. Poco a poco, Clara comenzó a redescubrir pequeños placeres. Volvió a disfrutar de sus paseos por el Retiro, de las exposiciones de arte, de las cenas tranquilas con Sofía. El trabajo se convirtió de nuevo en un refugio creativo, no en una huida. Sus diseños adquirieron una nueva profundidad, una comprensión más matizada de la fragilidad y la resiliencia humanas. Una tarde de otoño, sentada en una terraza de la Plaza Mayor, observando el ir y venir de la gente, Clara sacó su móvil. Abrió la aplicación de conexiones entrelazadas, su perfil aún activo, aunque olvidado. Lo miró por un instante, el rostro sonriente de la Clara de antes, tan llena de una esperanza tentativa. Luego, con un movimiento decidido, pulsó eliminar cuenta. Confirmar. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. No era la sonrisa exultante de un nuevo amor, ni la amarga de la derrota. Era una sonrisa de serena autoaceptación, la de alguien que había atravesado un infierno y había emergido, magullada pero entera, más sabia y más fuerte. El silencio de su apartamento ya no pesaba tanto. Ahora estaba lleno de la promesa silenciosa de su propia y ardua reconstrucción. La arquitecta de sueños había aprendido, de la manera más dura, que los cimientos más importantes eran los que construía dentro de sí misma.